de Corintios 7. Busquemos 1 Corintios 7. Primera de Corintios 7, versículo 17. Primera de Corintios 7, versículo 17. Desde este tiempo ya será predicado el contenido central de hoy día, 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Versículo 20. 20 leamos juntos. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Hay casos en los que una persona recibe la salvación estando ya casada. Y en Perú hay muchas personas que viven juntas como si estuvieran casadas sin haberse casado. ¿Convivido se llama? Conviviendo, ¿ya? Si uno está viviendo con la otra persona como si fueran esposo y esposa, o si está viviendo juntos simplemente como pareja, de manera ligera, su propia conciencia lo sabe. Si hay un hijo entre la pareja con la que convive, se debe considerar que es un matrimonio. Y si no es un matrimonio formal, deben casarse lo antes posible. Si viven como pareja sin ser esposo y esposa, es un matrimonio formal. La conciencia estará continuamente oprimida y no es fácil llevar una vida cristiana normal. Además, como sienten que no están rectos delante de los demás, tampoco pueden evangelizar bien. Si alguien está viviendo con una pareja sin un matrimonio formal, debe casarse lo antes posible. Si uno está viviendo con la otra persona de manera ligera, como una pareja, o si está viviendo como si fuera un matrimonio, uno mismo lo sabe, su conciencia. Si es una convivencia como de pareja, debe cortar el pecado y salir de allí lo antes posible. Pero si hay un hijo entre ambos, o si según su conciencia están viviendo como esposo y esposa, deben realizar el matrimonio lo antes posible. Entonces, hay casos en los que una persona recibe la salvación estando ya casada. Entonces, en Perú hay muchas personas que conviven como si estuvieran casadas sin haberse casado. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Aquí versículo 10. 10 dice, capítulo 7, versículo 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y se separa, quédase sin casar, o reconcíliase con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.
Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? 17 leemos juntos. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordeno en todas las iglesias. Si una persona estaba casada cuando recibió la salvación, no debe separarse solo porque uno haya recibido la salvación. El matrimonio es una institución establecida por Dios, como es una relación formal reconocida por Dios. La relación entre ambos no es pecado, viviendo rectamente conforme a la voluntad de Dios. Debe evangelizar diligentemente al esposo que no ha recibido la salvación. Sin divorciarse, debe evangelizar a la otra persona mediante su vida recta. Sin embargo, si la otra persona que no ha sido salva rechaza a uno por su fe y desea el divorcio, puede divorciarse. Aquí 15 dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero no es posible divorciarse por decisión propia del que ha sido salvo. Si no obedece esto, surgirán problemas también en la evangelización de sus hijos. Ahí 14 dice, 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Esto significa que surgirán problemas en la evangelización de los hijos. Pero aquí, mientras que ahora son santos, eso es creer que se obedecerá. En la Biblia solo hay un caso en el que Dios permite el divorcio. Aquí pantalla. Mateo 19, 9. Leamos juntos. Y yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El divorcio solo es posible si la otra persona ha cometido fornicación. Pero aunque ocurra este caso, no es obligatorio divorciarse. Antes de tomar decisión, es mejor conversar con el pastor. Si una persona recibe la salvación estando ya casada, debe vivir con ese esposo o esa esposa y evangelizarle. Por eso 20 dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Si están viviendo juntos sin un matrimonio formal, deben casarse formalmente lo antes posible. Y excepto por causa de fornicación, el divorcio por voluntad del salvo no es posible. Si esto se desobedece, también surgirán problemas en la salvación de sus hijos. Y aunque el cónyuge le haya pedido el divorcio o haya habido infidelidad, si es posible, es mejor perdonar y no divorciarse. Eso también es mejor para los hijos. Y al ver ese corazón que desea practicar el perdón, Dios seguramente bendecirá aún más. Entonces, hermanos, el tema que tiene mucho interés. ¿Es posible volver a casarse bíblicamente? En la Biblia
hay solamente un caso en el que el volver a casarse es permitido legítimamente. Aquí, versículo 39. Primera de Corintios 7, versículo 39. Leamos juntos. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Solo hay un caso en el que se puede volver a casarse: cuando su esposo o su esposa ha muerto, pero no vaya a querer. ¿Ya? Algo muy, voy a prepararme, ¿ya? Cuando su esposo o su esposa se ha muerto, ¿ya? Fuera de este caso, la Biblia no enseña que el volver a casarse esté permitido. Aun en el caso de volver a casarse después de la muerte del cónyuge, debe casarse solo con una persona que ha sido salva. Aquí dice, con tal que sea en el Señor. Es decir, solo es posible volver a casarse con alguien que verdaderamente ha recibido la salvación. Ahora bien, hay personas que se han divorciado sin que su esposo o esposa haya muerto, ¿no? También hay casos en que, aunque no estaban legalmente casados, vivieron como si lo estuvieran. Eso delante de Dios es mismo un divorcio, ¿no? Entonces, ¿puede una persona divorciada volver a casarse? Este es un asunto que debemos considerar con mucho cuidado, hermanos. Primero, la Biblia permite la reconciliación con el ex esposo, la ex esposa. Versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliase con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero si, deben escuchar bien, pero si después del divorcio la otra persona se casó con alguien más o vivió con otra pareja, o si uno mismo hizo lo mismo, entonces ya no es posible volver a unirse con el primer cónyuge. Deuteronomio 24 dice, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta del divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer. Leamos juntos. Después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Si alguno de los, vamos a bajar un poco este sonido. Si alguno de los dos tuvo otra relación después de divorcio, no pueden volver a unirse. Sin embargo, si después de separarse ninguno tuvo otra relación, es posible la reconciliación. Además, la Biblia define como adulterio casarse con una persona divorciada. San Mateo 5:31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, denle carta de divorcio. Leamos juntos. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
Es decir, la Biblia define como adulterio el casarse con una persona divorciada. Después de esto, la Biblia no da una enseñanza clara que permita el volver a casarse. Hermanos, ¿por qué será que la Biblia no lo enseña claramente? ¿Qué le parece? Podemos entenderlo de esta manera. El matrimonio del cristiano tiene como propósito servir mejor a Dios y cumplir mejor el propósito de su vida. Pero después del divorcio, muchos casos en el volver a casarse no nace del deseo de servir mejor a Dios. La mayoría de las personas divorciadas están en una mejor posición para servir a Dios permaneciendo solas. Aquí, 1 Corintios 7, versículo 25. 25 dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre que quedarse como está. ¿Estás dejado a mujer? No procures soltarle. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutesen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así el cuerpo como el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. 35, leamos juntos. Para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Versículo 40 también leamos juntos. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Por eso, si una persona sea divorciado, es mejor, si es posible, no volver a casarse y quedarse sola. Porque esa condición es más adecuada para cumplir el propósito de servir a Dios. Pero si después del divorcio es muy difícil servir a Dios estando solo, o si la soledad lleva a caer en tentaciones, entonces es necesario tener comunión con la iglesia, el pastor. Sin embargo, el principio, después del divorcio, es mejor no volver a casarse y permanecer solo para servir a Dios. Pero si permanecer solo trae grandes dificultades en la vida cristiana, no se debe decidir por uno mismo si puede o no volver a casarse. No se debe decidir por uno mismo, sino que debe decidirlo teniendo comunión y consejo con el pastor. Y si el esposo o la esposa muere cuando uno aún es joven, es mejor volver a casarse si es posible. Primera de Timoteo.
Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 11. Primera de Timoteo 5, versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de cosas en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. 14, leamos juntos. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Aquí 11 dice, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Rebelarse contra Cristo significa casarse con una persona que no ha sido salva. Significa eso. Las personas jóvenes tienen deseos carnales. Por eso, si su esposo o esposa muere a una edad muy joven, es bueno que vuelva a casarse. Ya, hermanos, mírenme. Cambiar de pareja. ¿Ya? Tenía pareja, ahora cambió pareja. ¿Eso es el volver a casarse? ¿Ya? Antes tenía pareja, ahora vive otra pareja. ¿Ya? Y también va a cambiar otra pareja. ¿Eso es volver a casarse? Esto es fornicación, ¿no? Ahora, pensemos en la razón y el propósito del matrimonio cristiano. Eclesiastés. Busquemos. Eclesiastés 4. Eclesiastés 4. Versículo 9. Eclesiastés 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo quien lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Entonces leamos juntos. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Dobleces, ¿ya? La vida de servir a Dios. Hay personas cuyo propósito de vida es claro. Esa persona llega a pensar en los medios para cumplir bien este propósito. Todas las decisiones de su vida se convierten en cosas para este propósito, ¿no? Por eso la persona que tiene este propósito claramente desarrolla un deseo de vivir mejor la vida cristiana. Esa persona piensa naturalmente en el matrimonio. ¿Por qué? Que 9 dice, mejores son dos que uno. Es decir, es mejor que dos estén juntos que una persona esté sola. ¿Cuál es la razón? Aquí también 9 dice, porque tienen mejor paga de su trabajo. Significa que en lugar de vivir solo, al formar un hogar mediante el matrimonio, se puede llevar mejor la vida cristiana. Es decir,
el matrimonio se convierte en un medio valioso para cumplir bien el propósito de la vida, que es servir a Dios. 10. Porque si cayesen, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Al trabajar juntos, obtienen una buena recompensa y se levantan el uno al otro. Estar juntos ayuda a llevar mejor la vida cristiana. Entonces, ¿cuál es el propósito del matrimonio cristiano? El matrimonio es para llevar mejor la vida cristiana, ¿no? El principio. Si este propósito no se cumple, el matrimonio se vuelve sin sentido. Si uno se casa sin tener claro este propósito, surgirán muchos problemas, ¿no? Aquí 12 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Hay alguien aquí que sea más santo y más limpio cuando está solo que cuando está con los hermanos y hermanas? Aquí dice, 13 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, significa que hay un límite para vivir bien la vida cristiana estando solo. Y la persona que tiene un matrimonio cristiano correcto se acerca más a Dios. Por eso aquí 12 dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué es un cordón de 3 dobleces? ¿El esposo, la esposa y Dios? Por eso 3. La vida que sirve a Dios, la persona que se casa en el Señor correctamente con este propósito apropiado, sin duda se acerca más a Dios. Al final, llega a llevar mejor la vida cristiana. El matrimonio es un medio para cumplir bien el propósito de servir a Dios. Por eso el propósito del matrimonio es servir mejor a Dios. La razón por la que un cristiano se casa es porque hay un límite para vivir la vida cristiana estando solo. Se casa para llevar mejor la vida cristiana. Ahora, voy a explicar la manera correcta y bíblica del matrimonio. Primero, como expliqué hoy, solo es posible casarse con un cristiano que ha sido salvo, ¿no? Esto ya lo expliqué suficientemente. Y el matrimonio solo es posible por medio de la presentación del pastor, ¿ya? Vamos a pensar, hermanos. Si una persona quiere casarse con algún hermano o alguna hermana, ¿es posible el matrimonio por medio de una confesión personal? ¿Qué le parece? Esta hermana ya se ve bonita, ¿ya? Entonces, yo seguramente he recibido salvación. Ella también seguramente ha recibido salvación. Ya. ¿Cuál es su número, por favor? Nos vamos a casar. Ya. Yo seguramente recibí salvación. Tú también recibiste seguramente. Entonces, vamos. ¿Ya? ¿A dónde vamos ya? ¿Qué le parece? ¿Puede un hermano contactar personalmente a una hermana salva en la iglesia y pedirle matrimonio? ¿Qué le parece? Si esto fuera permitido, ¿qué pasaría con la iglesia? Ya la iglesia se volvería extremadamente confusa. Por medio del contacto personal, si se permitiera casarse por medio de contacto personal, la iglesia se convertiría en un lugar donde todos los hermanos y hermanas confiesan a personas del sexo opuesto, ¿no?
según sus propios deseos carnales, intentan casarse. Hermanos que pelean por tener a una hermana, hermanas que pelean por tener a uno hermano. ¡Caleb es mío! ¡Caleb es mío! La iglesia se volvería un caos, ¿no? ¿Ya? Y se comunican en secreto y tienen una relación sin que el pastor lo sepa. Sin duda, pecarán, ¿no? Aquí, en pantalla, Deuteronomio 22, 8. Leamos juntos. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a turno terrado, y para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Ya. Dios ordenó hacer un pretil en el techo. Se refiere a la baranda que se coloca en el borde del techo para que nadie caiga. Los israelitas se reunían muchas veces en los techos o azoteas. Desde el momento en que uno es salvo, la vida cristiana es edificar una casa, ¿no? Una casa edificada sobre la roca, una casa edificada sobre la arena. No hay estas parábolas en la Biblia. Pero aquí dice, 8, pantalla. Dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Esta palabra se refiere a que debemos tener cuidado, para que no haya nadie que caiga y tropiece por mi descuido. Hacer palabras y acciones que seducen a un hermano o una hermana y contactarle personalmente y confesar, diciendo que le gusta a esa persona. Te amo. Ya, nos vamos a casar. Ya, eso es un acto que hace tropezar a la persona, a otra persona. Esta persona recibirá una gran reprensión de Dios. Debe mantener limpias sus acciones hacia un santo del sexo opuesto, para que no haya vergüenza delante de Dios. Dios ve el corazón de las personas contra total exactitud. Si hay ese tipo de corazón, aunque sea un poco, Él lo sabe todo, ¿no? Seguramente Él sabe. Debemos cuidar que ni una sola palabra o mensaje mío, ya WhatsApp, ¿ya? Mensaje mío seduzca el corazón de la otra persona y permita que el pecado entre. Esto es un pecado muy grande, porque es hacer caer y tropezar la otra persona, otro hermano, otra hermana, por no haber puesto la baranda. Por causa de esto, también hubo hermanos y hermanas que tropezaron en la iglesia de Chimbote también. Esto se convierte en un problema muy grande dentro de la iglesia. Por eso, los hermanos y las hermanas se sientan separados en la iglesia. ¿Por qué se están sentados separados? Especialmente solo hasta este domingo, ¿ya? Es para esforzarse en mantenerse separados, ¿ya? Los hermanos que han participado en reunión de distrito, ya después de terminar reunión de distrito, el pastor come con hermanas o hermanos. ¿Por qué? ¿Él solo le gusta a los hombres? No, ya, también les amo, las hermanas también. ¿Ya? Pero es para esforzarse en mantenerse separados. También en la iglesia hay orden. ¿Sí? Estoy enseñando también
excepto de las palabras también. Y los cristianos también deben tener cuidado al vestirse. Ya, hermanos, especialmente hermanas, vestirse de manera ordenada y limpia es muy bueno, ¿no? Pero no es correcto preocuparse en exceso por la ropa, el maquillaje y el arreglo personal. Dibuja. Ya, sí. Ya. Si la falda es demasiado corta, las hermanas que usan ropa demasiado corta, muestran demasiado el cuerpo, ¿no? ¿Les gusta? ¿Ya? Y algunas hermanas usan ropa demasiado ajustada, por lo que se marca toda la figura. ¿Ya? ¿Por qué vienen a la iglesia vestidos de estas maneras? ¿Ah? ¿Por qué se visten con ropa que deja ver todo el pecho? ¿Ah? Aunque no quiero verlo, ¿ya? Aunque no quiero verlo, pero casi está desnudo, ¿no? Y viene a la iglesia con una falda en la que casi se ve la ropa interior. Y hermanas, ¿por qué andan mostrando las tiras del sostén? ¿Ya? ¿A quién quiere mostrarlo? ¿Ah? Ya si van a hacer esto, ¿para qué vienen vestidos, ya? Ya los cristianos no deben vestirse así ni siquiera en la vida cotidiana. Ropa demasiado corta. Maquillaje, ya, dibuja, ya. Excesivo. ¿Ah? Un arreglo personal exagerado. Este tipo de apariencia tiene la intención de hacerse destacar en exceso, ¿no? No se debe hacer esto a venir a la iglesia y tampoco cuando se está en el mundo. Hace que el pecado entre en los hermanos y las hermanas y provoca problemas en el corazón. ¿Por qué? Porque quieren hacerse destacar en exceso. ¿Por qué? Ya. ¿Qué le parece? Esto no es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? No es la obra del Espíritu Santo. Si andan así también fuera de la iglesia, pronto el diablo se les acerca, ¿no? Falda corta, ya, el diablo, falda corta, voy a acercar. Ya. ¿Saben que andar casi desnudo es obra del diablo? ¿Saben? De San Lucas 8. Busquemos. San Lucas 8. San Lucas 8, versículo 26. San Lucas 8, versículo 26. 8:26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Los que no se vestirse bien, no vestirse bien, estando afuera. Según esta palabra, él está en obra de diablo, ¿no? Él en demonio estaba vestido, estaba sin ropa. ¿Ah? Estaba sin ropa. Pero este hombre hizo algo justo en el momento en que el demonio salió. Ya, versículo 35. 35 dice. Ya leamos juntos. Y salió a volver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien
habían salido en su cabal juicio y tuvieron miedo. Aquí dice vestido. Este hombre que estaba sin ropa por estar endemoniado. ¿Qué es primero cuando salió el demonio? Vestido. Cubrirse correctamente con ropa es algo normal. Querer mostrar constantemente el cuerpo y la figura. Y tratar de destacarse con adornos llamativos no es obra del Espíritu Santo. Vestirse bien y bonito también tiene un límite, ¿no? Límite. Lo que sobrepasa ese límite puede convertirse en una acción que provoca pecado. ¿Qué dice aquí pantalla? ¿Qué dice? La palabra dice, harás pretil a tu terrado. También en la vestimenta y en la apariencia uno debe poner un pretil. Ya cuando las hermanas venían a mi oficina para consultar conmigo, estando no vestido bien, ¿ya? No quería que ella fuera a entrar a mi oficina. ¿Por qué? ¿Ya? Estaba muy incómodo, ¿no? Y también otros hermanos ya pueden ser malinterpretados. En ese tiempo yo abro puerta y todas las ventanas, ¿ya? También, ¿ya? Puerta ya, pastor, yo quiero conversar con usted secretariamente, pero ya, yo quiero que ya está abierta, ¿ya? El pastor ora por el matrimonio de los santos considerando cuidadosamente la voluntad de Dios. Y cuando llega el momento apropiado, llama aparte un hermano y una hermana y hace una presentación con el propósito del matrimonio. Y si ambos están de acuerdo, el matrimonio se va a cabo. Sin embargo, fuera de este caso, si los santos se presentan personalmente unos a otros sin el permiso del pastor y estar en contacto personalmente, en todos estos casos no se puede aprobar oficialmente ese matrimonio. En realidad, hermanos, yo sé muchas más cosas sobre ustedes de lo que ustedes piensan. ¿Qué hermano está en contacto continuo con qué hermana? ¿Qué hermano está cometiendo fornicación? ¿Y qué hermana está cometiendo fornicación? Yo sé una gran parte de estas cosas, ¿ya? Sin embargo, estoy esperando hasta que Dios obre en ellos. Pero si algo llega a hacerse público al punto de que algunos hermanos, hermanas lo sepan, ya no puedo esperar más y debo tomar disciplina. Primer matrimonio y volver a casarse, ambos solo son posibles por medio de la presentación del pastor. Si hay contacto o trato personal, no se puede aprobar ese matrimonio. La persona que realiza un matrimonio no permitido por la iglesia ya no puede asistir a la iglesia. Desde que llegué aquí, he tratado este asunto de manera muy firme, ¿ya? La mayoría de ustedes ya lo saben, ¿no? No se puede dejar levadura dentro de la iglesia. Si estamos con levadura al final, no habrá nadie que reciba la salvación por medio de nuestra iglesia. El Espíritu Santo se aparta de nuestra iglesia. El pastor ora fervientemente por el matrimonio bíblico de los santos.
y considera la voluntad de Dios para que ellos puedan casarse conforme a su voluntad. Y cuando llega el tiempo, presenta a la persona adecuada para guiarlos al matrimonio. Entonces, ¿con qué actitud debemos preparar este matrimonio? ¿Ya? Salmos, busquemos Salmos 127. Salmos 127. Versículo 1. Salmos 127, versículo 1. Versículo 1. Leamos juntos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En esta palabra casa se refiere al hogar. Formar un hogar mediante el matrimonio no significa simplemente que dos personas vivan juntas. El matrimonio de personas que han sido salvas es edificar la iglesia. ¿No dijo el Señor que estaría donde están los salvos? El hogar, al ser un lugar donde están los salvos, es una obra de edificar la iglesia. ¿No? Voy a explicar mañana más detalladamente en este tema. Por eso se debe examinar si el matrimonio que uno desea realmente corresponde a la voluntad de Dios. El matrimonio en el que Dios es excluido es muy peligroso. ¿Ya? Es para vivir sin Dios, ¿no? Porque no es una casa edificada por Jehová. Aquí dice, en vano trabajan los que la edifican. El matrimonio hecho sin examinar la voluntad de Dios puede convertirse en un matrimonio vano. Si Jehová no guarda el hogar, aunque se utilicen todos los conocimientos del mundo, todo termina siendo completamente en vano. Por eso, hermanos, la persona de la que uno se enamora a primera vista, tiene una alta probabilidad de no ser la pareja preparada por Dios, ¿no? En ese momento de enamorarse a primera vista, ¿se tuvo en cuenta Dios o no? Yo no. Por breve momento, ya. Hijo, mira a su derecha. Es su madre. ¡Ah! Dios nos guía así. Ese enamoramiento a primera vista proviene de la obra del Espíritu Santo o de la carne. ¿Cuál? Eso cada uno debe juzgarlo en su propia conciencia, ¿no? Entonces, por el contrario, uno recibe la presentación de una persona para el matrimonio por medio de la iglesia. Vino para recibir la presentación de una persona para el matrimonio por medio del pastor. Y al día siguiente de la presentación me llamó: ¡Pastor! No puedo casarme con este hermano y esta hermana. ¿Por qué? No hay buena comunicación. Entonces, yo vuelvo a preguntar: ¿parece que ese hermano y esta hermana no ha sido salvo? Sí, pastor, es alguien que ha recibido la salvación con certeza. Entonces, ¿parece que no tiene el deseo de vivir para Dios? Sí, parece alguien muy ferviente para Dios. Entonces, ¿parece que no tiene responsabilidad? Sí, parece que tiene muy buena responsabilidad. Entonces, por ese problema, pastor, no hay buena comunicación. ¿Qué le parece? ¿Qué significa decir que no hay comunicación? Si solo se han visto una sola vez. Simplemente hay alguna condición que no satisface su propio corazón.
porque no le gusta su apariencia, ¿ya? O porque alguna condición no le satisface. ¿Por qué? Porque no falta nada en las condiciones espirituales, ¿no? Esta persona no está en absoluto preparada para casarse. Una persona así no se le puede hacer una presentación de matrimonio en la iglesia. ¿Saben con qué corazón se debe salir cuando el pastor hace una presentación para matrimonio? No es para ir a ver una vez. Ya voy a ver una vez, ya. El pastor me llamó por eso, ya voy a ver una vez, ya. ¿Saldrá una hermana bonita o no? Ya. Si uno sale con ese corazón, no habrá otra presentación. ¿Con qué corazón se debe salir? Se debe salir con el propósito de casarse para llevar mejor la vida de servir a Dios. Si la otra persona es alguien que ha sido salva con certeza y tiene con certeza el corazón de vivir para Dios, yo sin duda me casaré. Se debe salir con este corazón. Yo y mi esposa, cuando nos encontramos ya primera vez, yo le he dicho como así: yo vine aquí para casarme. Si usted ha recibido la salvación seguramente y tiene un deseo para vivir Dios, vamos a casarnos. Y hemos decidido ya. Y nosotros tenemos 2 hijas, ¿ya? Aquí estamos aquí, ¿no? En mi hogar hay problema por casarnos como así. No. Para nosotros, ¿qué es más importante, mi pensamiento o la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo importante. Por eso aquí, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Si se edifica un hogar según el propio pensamiento, se vuelve algo vano. Según la voluntad de Dios, Jehová debe edificar el hogar. Por eso la voluntad de Dios es importante. Entonces, ¿cómo se puede saber que esa persona es la voluntad de Dios? ¿Cómo? Dios ama a las personas que han sido salvadas, ¿no? Por eso prepara el camino para que puedan llevar bien la vida cristiana. Dentro de ese camino también ha preparado la persona para el matrimonio que yo necesito, ¿no? Si Dios se apareciera ante nosotros y diera: Jaime, esa persona que ves allí será su esposa. Solo si te casas con esa hermana podrás llevar bien la vida cristiana. Si ocurriera esta situación, ¿qué le dirán ustedes? ¿Ya? Aunque esa hermana o ese hermano no sea atractivo, ¿ya? Un poco ¿ya? Aunque sus condiciones no sean buenas, se casará. ¿Por qué? Porque Dios ha mostrado claramente su voluntad, ¿no? Sin embargo, Dios no se aparece para indicar directamente la persona con quien casarse, pero en el caso contrario, sí manifiesta claramente su voluntad. Es decir, si ese hermano o esa hermana presentada por medio de la iglesia no es la persona preparada por Dios, entonces Dios, manifiesta claramente su voluntad. Por ejemplo, hace que ya no se puedan encontrar por medio de la iglesia, o muestra que esa persona tiene una gran falta en lo espiritual y manifiesta su voluntad de manera clara para que esa persona pueda darse cuenta. ¿Por qué? Porque no es el camino que Dios quiere, ¿no? Sin duda lo hará saber.
pero no provoca confusión emocional. ¿Ya? De alguna manera muestra con certeza que esa persona no es la voluntad de Dios. Entonces, si no hay ese impedimento de Dios, ¿esa persona es la voluntad de Dios o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, es la voluntad de Dios. Si Dios no lo impide, deben casarse. La emoción no son importantes en absoluto. ¿Ya? ¿En qué produce, el que produce confusión por medio de las emociones es el Espíritu Santo? Diablo. Dios no manifiesta su voluntad por medio de las emociones. Si esa persona no es la pareja preparada por Dios, Él lo revela claramente. Por ejemplo, hace que no pueden encontrarse o revela un pecado no apropiado de esa persona o lo detiene por medio de la iglesia. Manifiesta claramente su voluntad. Hace que uno mismo pueda darse cuenta con certeza. Ya. Dos personas que Dios ama, si están a punto de casarse sin ser un matrimonio preparado por Dios, ¿acaso Dios se quedaría sin hacer nada? No. Pero si no hay ese impedimento de Dios, entonces deben casarse. ¿Ya? Ya algunas personas vienen a mí y me dicen, pastor, creo que esta persona, este hermano no es mi pareja, no es mi esposo. ¿Por qué? No surge un sentimiento de amor. Es necesario que surja amor hacia la otra persona para que sea mi pareja de matrimonio. ¿Qué le parece? El cristiano no se casa con la persona que ama, sino que se casa con la persona a quien va a amar. Otra vez, el cristiano no se casa con la persona que ama, sino que se casa con la persona a quien va a amar. Adán no pidió a Dios a Eva porque la amaba. ¿Ya? Dios, yo amo mi costilla. Por favor, por medio de esta costilla, me da una esposa bonita. No. Isaac no pidió a Dios a Rebeca porque la amaba. Ellos no se casaron con la persona que amaban, sino con la persona a quien iban a amar. Este es el matrimonio correcto del cristiano. No se casa con alguien que ya ama, sino con alguien a quien va a amar. Lo importante no son nuestras emociones hacia esa persona. ¿Qué es lo importante? Es la voluntad de Dios, ¿no? Algunas hermanas en el mismo día que matrimonio, yo me amaba, ¿ya? En el lugar matrimonio, ¿no? Un lugar de boda. Ella lloraba. Ah, hermana, ¿por qué ahora llora? Pastor, tengo problema ahora en mi corazón. ¿Por qué? No surge una emoción, amor a Él. ¿Cómo haría? ¿Es realmente voluntad de Dios? Ahora están viviendo muy bien. Yo de otra vez, después de casarse, yo le pregunté, ¿ya realmente su esposo era voluntad de Dios? Ah, es voluntad de Dios, ya. Es ya seguramente voluntad de Dios. ¿Ya? No surge un sentimiento de amor, ¿ya? Nosotros no nos casamos con alguien que ya ama, sino que se casa con la persona a quien
va a amar, ¿no? Este es el matrimonio correcto del cristiano, ¿ya? Lo importante no son nuestras emociones hacia esa persona. ¿Qué es lo importante? Es la voluntad de Dios, ¿ya? Si esa persona, la pareja que Dios ha preparado para mí, es alguien a quien amaré profundamente. Ya, yo y hermana Ana, antes de casarnos, no habíamos una emoción, amé mi amorada, quiero verla, quiero verlo. Casi no hay. Ahora, yo la amo bastante, ¿no? Después de casarse, llegará a amarla mucho. ¿Por qué? Dios permite una relación, Dios permitido, ¿no? Entonces ya se amará mucho. No puedo vivir contigo, ya, ¿no? Y el matrimonio no debe apresurarse en absoluto. Casarse rápido no es lo importante. Lo importante es casarse bien, casarse correcto, casarse bíblicamente. Si uno está cumpliendo con lo que le ha sido encomendado en la iglesia, lo unirá en un tiempo más adecuado, con un enfrentamiento más apropiado. El tiempo y el momento están en el Padre. Dios está la persona más preciosa en el momento más precioso. ¿A quién? A la persona que ha preparado bien su alma. Además, Dios es justo. Le une con una pareja acorde a su nivel de fe. Ya, seguro. Algunas personas dicen, quiero casarme con un buen hermano o buena hermana. Entonces, uno mismo debe convertirse en un buen hermano o buena hermana. Entonces, Dios le unirá con alguien de su mismo nivel de fe. Si quiere encontrar una pareja limpia, debe vivir limpiamente. Si vive de manera impura, ya encontrará una pareja impura. Además, debe tener claro cuál es el criterio de bueno. ¿Cuál es el criterio de bueno para casarse? Para algunos, ese bueno significa solo tener buena fe. Buen hermano, buena hermana. ¿Cuál es el criterio de bueno? ¿Ah? Para otros, ese bueno puede significar otra cosa. Dios da una bendición preciosa a la persona que establece correctamente, con claridad, el criterio. Ya, hermanos, al comprar un carro, ¿qué es más importante? ¿El motor o las opciones? ¿El motor? Las opciones. ¿Cuál es más importante? ¿Ah? ¿De qué sirve que tenga muy buenas opciones? ¿Ah? Si el motor es una chatarra, ¿no? Que no puede avanzar ni 1 metro. Ya, buena opción, ya buen carro, ya. Es chatarra, ¿no? Debe mirar el motor, que es la fe. Todo lo demás son solo opciones. Además, se debe establecer cierto fundamento económico antes de casarse. Si no es así, puede convertirse en un acto imprudente. Proverbios 24. Proverbios 24, versículo 27. 27. Veinticuatro, 27. 24, 27. Leamos juntos. Prepara tus labores fuera
y dispónales en tus campos, y después edificarás tu casa. En este pasaje, edificar la casa se refiere a formar un hogar. Hay algo que se debe tener en cuenta al formar un hogar. Aquí dice, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos. Esta palabra significa que se debe tener la capacidad de sostener a la familia después del matrimonio. Y después edificarás tu casa. El matrimonio conlleva responsabilidad. Por eso una persona sin sentido de responsabilidad no debe casarse. Y cuando nazcan hijos, habrá una responsabilidad aún mayor. Por eso si una persona sin ingreso estable se casa, surgirán muchos problemas, muchos. Donde no hay trabajo, no hay miel, ¿no? Donde no hay esfuerzo, tampoco hay dinero. No es tan importante si el ingreso es mucho o poco, pero debe haber un ingreso constante que permita sostener a la familia. Y además, después de recibir la presentación para el matrimonio por medio de la iglesia, mientras están en ese trato con la otra persona, ¿se permite el contacto físico o no? ¿Sí o no? ¿Es correcto casarse con un hermano que ni siquiera puede controlar sus deseos durante esos pocos meses de relación? ¿Sí o no? Lo bota, ¿ya? Ya seguramente. Si un hermano intenta tener contacto físico durante la relación, puede ser alguien que solo busca el cuerpo de la mujer, ¿no? Si lo rechazo, parece que el hermano se va a sentir herido. Yo también quisiera abrazar una vez. Eso es algo absolutamente inaceptable. Si durante la relación con miras al matrimonio hay contacto físico o algún pecado, ambos se convierten en levadura dentro de la iglesia. Además, no hablen a la ligera del hecho de que están en una relación con miras al matrimonio. Nadie debe saberlo excepto el pastor que hizo la presentación. Si alguien llega a saberlo, pueden surgir problemas, ¿ya? Por eso, cuando se recibe una presentación en la iglesia, se debe celebrar la boda lo antes posible. Normalmente se debe casar dentro de 3 a 6 meses. Yo también me casé como así. Cuando conocí por primera vez a mi esposa, yo le he hecho como les dije. Yo no he venido para conocerte, sino que he venido para casarme por fe. ¡Decida ahora ya! Así. Lo varón, ya debe ser así, ¿no? Y el segundo encuentro, ambos, yo y mi esposa, decidimos casarnos. Si la voluntad de Dios es clara, no hay razón para retrasar la boda, ¿no? Se debe celebrar la boda lo antes posible, ¿ya? Entonces, ¿ya? Hermanas, ¿ya? Especialmente hermanas, no vayan a preguntar, ¿usted ahora está encontrando a alguien? ¿Ah? Dígame, no voy a decir nada, dígame. Yo voy a conocer solo yo mismo, ya. Si sepa, ¿qué va a hacer? ¿Ya? ¿Qué hay beneficio? ¿Cuál es el beneficio? ¿Ya? Debe proteger, ¿no? Entonces, cuando anuncia algún hermano o hermana para casarse, ya oficialmente,
por medio de pastor. Pastor ya le va a decir como así. Un hermano tal, una hermana tal, ya se van a casar, ya. Entonces, algunas hermanas que estaban cerca de ella, ya se sentía poco mal. Hermana, ¿por qué me ha dicho nada? Yo consideraba que nosotros estábamos muy cerca. ¿Por qué hacía? Su corazón muy chiquito, ¿no? Chiquito, no hay chiquito ya. Y cada encuentro en preparación para el matrimonio es un momento muy importante. No es como el noviazgo del mundo, donde se encuentran, se divierten y luego se separan. Cada encuentro debe ser preparado con cuidado. ¿Qué testimonio compartirán? ¿Y qué aspectos del matrimonio van a preparar de manera práctica? Deben prepararlo y luego tener el encuentro. Además, no es bueno encontrarse con frecuencia. Si se encuentra con frecuencia, casi siempre terminan pecando. Yo también, mientras preparaba mi matrimonio con mi esposa, casi no podíamos encontrarnos. Casi frecuencia, una vez a 2 semanas. Y nos casamos muy rápidamente. Yo no me encontré muchas veces con mi esposa antes de casarme. Nos casamos después de vernos pocas veces. Lo hicimos por fe, ¿no? Por fe. No me casé con la persona que amaba, sino con la persona a quien iba a amar. Y ahora, cuán feliz vivimos ya. ¿No? Ya, gracias, ya. En resumen, hoy hemos aprendido juntos por medio de la Biblia acerca de la visión cristiana del matrimonio. Esta palabra de hoy no es solo para un grupo específico, sino que es necesaria para todos. Los que aún no se han casado, los que consideran volver a casarse, los padres con hijos y aún los que están en la vejez. El cristiano no es alguien que vive para sí mismo y para su familia como las personas del mundo, sino que es alguien que ha sido creado por medio de Jesucristo y vive para Jesucristo. El propósito de nuestra vida es claro. Es decir, una vida que sirve a Dios. Nos casamos como un medio para servir mejor a Dios. El matrimonio cristiano no es con la persona que uno ama, sino con la persona a quien uno va a amar. Va a amar. Por eso, los que me dicen, pastor, yo la amo. Yo lo amo. Yo siempre estoy intentando para separarse. ¿Por qué? Casi seguramente no es voluntad de Dios. Nosotros nos casamos con la persona a quien uno va a amar. Y lo que Dios ha prohibido no debe hacerse jamás, porque llevará a una gran desgracia. La relación con personas no salvas, las relaciones no permitidas dentro de la iglesia, y los casos en los que el volver a casarse es permitido, nos hemos aprendido. ¿Ya? Hermanos, espero que por medio de esta palabra de hoy se establezca en nuestra iglesia una visión correcta. Mañana, ¿qué tema aprenderemos? ¿Ya? Sobre esposos, ¿no? La correcta relación entre esposo y esposa. ¿Qué tipo de matrimonio es correcto?
¿Es posible el divorcio según la Biblia? ¿Por qué fracasaron muchos matrimonios? ¿Es correcto vivir como pareja sin haber realizado una boda? ¿Qué relación existe entre la vida matrimonial y la educación de los hijos? Es muy importante, ¿ya? Hay muchos beneficios también. Será muy divertida mañana. Mañana, ¿a qué hora deben venir? No 2:30, ¿no? Gracias, hermanos. Mañana nos encontramos 1:30. Oremos juntos. Dios, Padre misericordioso, te damos gracias por darnos las palabras que necesitamos. Queremos edificar nuestro hogar como hogar de Dios. Dios, por favor, mediante estos 4 días, nos permitas para que podamos edificar nuestro hogar como el hogar de Dios. También guíanos para que podamos practicar lo que hemos escuchado para recibir la bendición de Dios. En el nombre de Jesucristo.